Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que tu copyright en listos para un vídeo lleno de intriga, especulación superíndice 3N y análisis, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos de las estrellas turcas queridas y admiradas. Hoy, vamos a hablar de algo que ha estado rondando en la mente de muchos fans durante aún más menos os. ¿Alguna vez hubo una confesión superíndice 3N de amor secreta entre Kerem y Hande? ¿Fue su romance en la pantalla una simple actuación superíndice 3N magistral o un reflejo de sentimientos profundos? ¿Y qué copyright hay del supuesto rechazo que algunos han insinuado? Vamos a analizar todas las teorías, los rumores y las evidencias disponibles para intentar llegar a la verdad de de su relación superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos en este tema jugoso, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes de celebridades, análisis de series turcas y mucho Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora empecemos. Todos recordamos el furor que causaron Kerem y Hande con su interpretación superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, o Lofi sin deer como la conocemos en muchos lugares. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Pero, ¿era solo actuación superíndice 3N? Muchos fans se negaron a creerlo, y con razón superíndice 3N. La serie no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también creó una tormenta perfecta de emociones y expectativas entre su audiencia. La magia de la pareja en pantalla era tan palpable, que incluso los más cínicos empezaron a creer en la posibilidad de un romance verdadero. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de Kerem y Hande divirtió copyright-dose juntos fuera del set. Sus risas, sus miradas superíndice 3 implices, sus gestos cariú más menos osos, todo apuntaba a algo que una simple amistad entre compau más menos eros de trabajo. Los paparazzi no descansaban, capturando cada momento compartido, cada sonrisa robada, cada roce aparentemente accidental. Los fans detectives improvisados analizaban cada detalle, buscando pruebas de ese amor que anhelaban ver florecer en la vida real. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar y analizar estos momentos, alimentando aún más la histeria colectiva. Y entonces la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, como un regalo para todos los que lo esperábamos, Kerem y Hande eran pareja. El anuncio, lejos de ser una simple declaración, fue una explosión en el mundo del entretenimiento. Revistas de todo el mundo publicaron portadas con la feliz pareja, y las redes sociales se inundaron de felicitaciones y mensajes de apoyo. La confirmación oficial no solo validó las sospechas de los fans, sino que también desató una ola de esperanza y romanticismo en un mundo a menudo marcado por el cinismo y la desilusión. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por sus fans en todo el mundo. La pareja se mostraba enamorada, feliz y radiante en cada aparición superíndice 3N pública. Vacaciones juntos, cenas románticas, publicaciones adorables en Instagram, parecua que su amor era un cuento de hadas hecho realidad. Se les veía viajando por diferentes países, disfrutando de la compañía mutua y compartiendo momentos especiales con sus seguidores a través de las redes sociales. Cada foto, cada vídeo, era una ventana a su mundo de ensueño, alimentando la fantasía de un amor perfecto y duradero. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La vida real, con sus complejidades y desafíos, a menudo se interpone en el camino de los romances de cuento. Después copyright de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación superíndice 3N. Algunos de que sus apretadas agendas y la presión superíndice 3N medio, tica estaban pasando factura. La constante atención de los medios, la falta de privacidad y la dificultad para conciliar sus carreras profesionales con su vida personal comenzaron a generar tensiones en la pareja. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y las exigencias de la fama les dejaban poco tiempo para disfrutar de su relación y cultivar su conexión. Otros, que hubo diferencias irreconciliables entre ellos. Se especuló sobre diferencias en sus personalidades, sus objetivos de vida y sus expectativas sobre la relación. Algunos rumores apuntaban a desacuerdos sobre el futuro de su carrera,
mientras que otros mencionaban conflictos relacionados con sus círculos sociales y familiares. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente era una combinación de varios factores. Y entonces llegó superíndice 3 la noticia que nadie quiero escuchar, Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3N. El anuncio oficial fue breve y escueto, evitando entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas virtuales, con mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, que aún no se explican qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. El misterio que rodea su separación ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones, convirtiendo su relación en un enigma sin resolver. La falta de información oficial ha dejado un vacío que los fans han intentado llenar con sus propias interpretaciones, a menudo basadas en rumores, indirectas y análisis exhaustivos de su lenguaje corporal y sus publicaciones en redes sociales. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la confesión superíndice 3N de amor y rechazo. Algunos creen que Kerem, profundamente enamorado de Hande, pudo haber expresado sus sentimientos de una manera muy seria y comprometida, quizás incluso hablando de matrimonio o de un futuro juntos. Esta teoría se basa en la percepción de que Kerem era más abierto y expresivo sobre sus sentimientos hacia Hande, mientras que ella se mostraba más reservada y cautelosa. Sin embargo, según esta teoría, Hande, aunque también copyright en sentó un gran cariño más menos o por Kerem, no estaba lista para dar ese paso. Quizás ese era demasiado pronto en su carrera, o tal vez tenía otras prioridades. Hande en ese momento se encontraba en la cima de su carrera, recibiendo ofertas de proyectos importantes y consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. La idea de comprometerse a largo plazo podría haberle parecido prematura, o incluso incompatible con sus ambiciones profesionales. El supuesto rechazo de Hande a esa confesión superíndice 3N de amor habrá provocado una crisis en la relación superíndice 3N, que finalmente condujo a la ruptura. Este rechazo, aunque no confirmado, habría herido profundamente a Kerem, generando un distanciamiento emocional que eventualmente llevó a la disolución de la pareja. La teoría sostiene que la falta de reciprocidad en la intensidad de sus sentimientos fue un factor determinante en su separación. Ahora, es importante aclarar que esta es solo una teoría. No hay evidencia concreta que la respalde, y tanto Kerem como Hande han sido muy discretos sobre los motivos de su separación superíndice 3N. La falta de confirmación oficial obliga a tomar esta teoría con cautela, reconociendo que se trata de una especulación basada en interpretaciones subjetivas y rumores sin fundamento. Pero analizando su comportamiento público y las declaraciones que han hecho en entrevistas, podemos intentar armar el rompecabezas. Observando sus interacciones públicas y analizando sus declaraciones en entrevistas, es posible identificar ciertos patrones que podrían respaldar o refutar esta teoría. Sin embargo, es fundamental recordar que la percepción pública de una relación a menudo difiere de la realidad, y que la información que llega al público está filtrada y manipulada por los medios de comunicación. Kerem siempre ha sido muy expresivo sobre sus sentimientos hacia Hande. La admiraba como actriz, la respetaba como persona y se notaba que la quería mucho. En varias ocasiones ha hablado de ella con mucho cariño más menos o, destacando su talento, su belleza y su gran corazón superíndice 3N. Sus declaraciones públicas a menudo reflejaban una profunda admiración y afecto por Hande, destacando sus cualidades personales y profesionales. Esta constante muestra de cariño alimentó la percepción de que Kerem estaba más enamorado de Hande que viceversa. Incluso después copyright ese de la ruptura ha mantenido una actitud respetuosa y amigable hacia ella. La forma en que Kerem ha manejado la situación después de la separación ha sido elogiada por muchos, demostrando madurez y respeto hacia su expareja. Su actitud cordial y su negativa a hablar negativamente de Hande han contribuido a mantener una imagen positiva de ambos, incluso después de la ruptura. Hande, por su parte, siempre ha sido muy reservada con sus emociones. Si bien también copyright N ha elogiado a Kerem y ha hablado de la buena química que tenían en la pantalla, nunca ha sido tan abierta sobre sus sentimientos como U con diéresis copyright L. Su actitud más reservada y su falta de declaraciones explícitas sobre sus sentimientos hacia Kerem han alimentado la percepción de que ella no estaba tan enamorada como él. Quizás esto se deba a su personalidad muy introvertida, o tal vez, como sugiere la teoría,
a que realmente no estaba tan enamorada de Kerem como con diéresis copyright, él lo estaba de ella. La personalidad introvertida de Ande podría explicar su reticencia a expresar sus sentimientos públicamente, pero también podría ser una señal de que sus emociones no eran tan profundas como las de Kerem. Otra posibilidad es que la relación superíndice 3n simplemente no funciona superíndice 3. A veces las cosas no salen como uno las planea, y dos personas que se quieren mucho pueden darse cuenta de que no son compatibles a largo plazo. La compatibilidad a largo plazo no siempre está garantizada, incluso cuando existe amor y atracción inicial. La presión superíndice 3n medio tica, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3n. Estos factores externos pueden ejercer una presión considerable sobre la pareja, dificultando la comunicación, la convivencia y el desarrollo de una relación saludable. Independientemente de lo que haya pasado realmente entre Kerem y Ande, lo importante es recordar que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y privacidad. Han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y es justo que los apoyemos en sus nuevos proyectos. Es fundamental respetar su privacidad y evitar especulaciones infundadas sobre su vida personal. Han pasado aún más menos desde su separación superíndice 3n y ambos han seguido caminos separados. Kerem ha protagonizado varios proyectos exitosos y ha continuado cautivando al público con su carisma y talento. Kerem ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando roles diversos y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Ande, por su parte, ha consolidado su posición superíndice 3n como una de las actrices más populares de Turquía y ha incursionado en nuevos proyectos desafiantes. Ande ha demostrado su capacidad para asumir roles complejos y exigentes, recibiendo elogios de la crítica y el reconocimiento del público. Aunque su relación superíndice 3n amorosa llevó superíndice 3 a su fin, el legado que dejaron como pareja en la pantalla sigue vivo en el corazón superíndice 3n de sus fans. Eda y Serkan siempre serán recordados como una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de las series turcas, y su Kumika seguiru, inspirando a muchos. La magia de su relación en pantalla ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un referente para los amantes de las series turcas en todo el mundo. En conclusión superíndice 3n, la historia de Kerem y Ande es una mezcla de amor, fama, especulación superíndice 3n y misterio. La teoría de la confesión superíndice 3n de amor y el rechazo es solo una de las muchas interpretaciones posibles de su relación superíndice 3n. La verdad real probablemente solo la conocen ellos dos. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3n, ya sea una simple amistad o un amor apasionado, dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Su historia seguirá generando debate y especulación entre sus seguidores, alimentando el mito de un amor que pudo ser pero no fue. Y bien amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de especulación superíndice 3n sobre la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Recuerden que estos son solo teorías y rumores, y que la verdad real probablemente nunca la sabremos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una confesión superíndice 3n de amor secreta? ¿O simplemente fue una relación superíndice 3n que no funcionó superíndice 3? Díganme sus teorías. Quiero saber qué creen ustedes y si tienen alguna información adicional que pueda añadir más luz a este enigma. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright son fans de Kerem y Ande, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos llenos de chismes de celebridades, análisis de series turcas y mucho más. No se pierdan mis próximos vídeos donde exploraremos otras relaciones de celebridades turcas, y analizaremos los entresijos de la industria del entretenimiento en Turquía. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Adiós superíndice 3s.